todos esos términos y todas esas situaciones que en ocasiones por desconocimiento o por desinformación, pues nos detenemos porque no hay quien nos oriente. Hoy esta tarde vamos a platicar con una persona sumamente entregada en la materia, con mucha experiencia, un invitado, un nuevo colaborador de Platicando en Familia, que nos va a refrescar este tema, en donde te pido que pongas mucha atención, amigos de Guadalajara y zona metropolitana que nos están sintonizando a través del 1040 de AM, Austin, Texas, 95.1 de FM. ¿Cómo están? Muy buenas tardes de estar con todos ustedes. Qué alegría siento. Espero que también ustedes puedan contactarnos para que si tienen alguna duda respecto al divorcio, pues aquí con el abogado Enrique Ramos, quien ahorita se los voy a presentar, podamos resolver que sí, que no se puede estando a distancia. Comuníquense con nosotros. Este día hablaremos del divorcio administrativo. Anteriormente se le conocía como el divorcio express. Vamos a aclarar qué es, cómo se lleva a cabo, bajo qué circunstancias o causales, etcétera, etcétera. A ver. Para la ciudad de Guadalajara, 3122-1190, 3647-1883 es para la zona metropolitana, en Austin, Texas, 512-215-4909, y está la sala de chat, www.radiomujer.com.mx, en la sala de Platicando en Familia. Nada más ahí te metes y podemos platicar saludos, comentarios, sugerencias, felicitaciones, etcétera. El día de ayer tuvimos un programa muy bonito acerca del insomnio. No pude en vivo agradecerte tus finísimas atenciones y la gran emoción de haber participado en el evento El Arte de Ser Mujer. Muchas gracias a todas y a cada una de las personas que asistieron. Muchas gracias por haber estado presente en la plática, en la conferencia que ofrecí y por esas maravillosas muestras de amor que no sabes cómo me potenciaron todo el fin de semana. Y bueno, yo sé que lo vas a seguir haciendo. Muchas gracias. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Arturo Cervantes en el control técnico, Don Ají Castro, quien ya está recibiendo tus llamadas telefónicas, Chuy Preciado, quien está en la asistencia de producción, Rosy Muñoz encabezando el equipo, Alicia Hernández al micrófono y el abogado Enrique Ramos Gutiérrez, maestro en Derecho, especializado en Derecho Familiar. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes. Bienvenido a Platicando en Familia. Buenas tardes, Alicia, a ti y a todo el público. Quería agradecer la invitación y pues a sus órdenes aquí para comenzar con la charla acerca del divorcio administrativo. Muchas gracias, Enrique. Pues fíjate que hemos hablado en diferentes ocasiones acerca del divorcio. Sin embargo, en particular esta modalidad de divorcio causa un poco de confusión. Ya tú y yo incluso lo platicábamos antes de entrar al programa. Te hacía algunas preguntas pensando en aquellas preguntas que nuestro querido público pueda estar formulándose al momento de platicar. Divorcio express, como la palabra lo dice, rápido, express, imagínate, ¿no? Acelerado. Sí. Tú me aclarabas algunos puntos que me gustaría que pudiéramos aclarárselo al público antes de pasar al divorcio administrativo, que es lo actual, es el tema de hoy, ¿no? Bueno. ¿Por qué divorcio express? ¿Por qué se le llamaba divorcio express y por qué me decías que actualmente ya no está vigente? Bueno, lo que pasa es que se le conocía como divorcio express porque antes de 1995 existía un decreto, una ley vigente en donde el divorcio se podía tramitar cuando era administrativo, esto es, que no se tenían hijos y se reunían ciertas condiciones, podías lograr el divorcio en 2 o 3 días aproximadamente. Sí. No existían los requisitos que actualmente existen de acuerdo al decreto 21689, que se emitió que se publicó en el Diario Oficial el 14 de diciembre del 2006. Hay que tener en cuenta que con el divorcio se disuelve el vínculo matrimonial y se deja a los contrayentes o a los que fueron cónyuges en aptitud de contraer otros, ¿no? Anteriormente se hacía así, ahora actualmente no calificaría ese apodo, término, por decirlo sí, así, al divorcio administrativo, porque la misma ley ahora te marca por lo menos 30 días de espera en la cual se tienen que tomar algunas pláticas para tratar de avenir a los cónyuges. Ahora, cambió de ser divorcio express a ser divorcio administrativo, porque hay divorcios que tienen características especiales o diferentes
en donde seguir un proceso contencioso en el juzgado, etcétera, etcétera, pues tardaría años, ¿no? Entonces, a ver, una vez aclarado el punto de que el divorcio express dejó de existir en 1995 y en el 2006 viene el divorcio administrativo, ¿qué es este divorcio administrativo? ¿Cómo lo conocemos? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que hay 3 tipos de divorcio. El divorcio contencioso, que equivale cuando alguno de los 2 cónyuges no está de acuerdo en divorciarse y el otro sí pretende hacerlo. Tiene que existir una causal de divorcio. Esas causales están establecidas en el artículo 404 del Código Civil. Existe otra modalidad, que es el divorcio por mutuo consentimiento, pero la característica principal es que existan hijos en este divorcio. Esos 2 divorcios anteriores se tramitan ante un tribunal o ante un juzgado de primera instancia del estado del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco. Sí. El divorcio administrativo, una de las características es que no existan hijos. Se tienen que reunir ciertos requisitos. Entre los requisitos que existen son, primero, acreditar que son mayores de edad. Esto es, los menores de edad no pueden hacer uso de este procedimiento. Hay que tener en cuenta que sí se pueden casar siendo menores de edad con una autorización de los padres o una autorización judicial, ¿no? Sí. Entonces, el primer requisito es que sean mayores de edad. Segundo, tienen que tener por lo menos 1 año de casados. Hay que acreditarlo. ¿Cómo se acredita? Con el acta de matrimonio que contiene la fecha en que se casaron. Que durante su matrimonio no procrearon hijos. Eso lo tienen que señalar ellos bajo protesta de decir verdad. Aquí en Jalisco no existe el sistema de búsquedas mediante los cuales por medio de la búsqueda de los padres se puede determinar si tienen hijos. Las actas de nacimiento solamente se buscan con los nombres de los niños, ¿no? Esta búsqueda que acabas de mencionar, aquí en Jalisco no existe esa búsqueda. ¿En otros estados de la República sí? En otros estados de la República no existen. Tampoco, en todas partes solamente se busca por nombre del registrado, okay, de la personita registrada. No de los papás. No en de este los caso, papás. Por si alguno estuviera mintiendo. Así es. O no reconociendo que sí es. Así es. Tiene hijos. Tendrían que señalarlo bajo protesta de decir verdad, porque en atención a esas deficiencias que se podría decir que en cuanto a las búsquedas, existen ciertas sanciones por la vía penal para las personas que mienten ante una autoridad en ejercicio de sus funciones, pero eso hablaremos en forma posterior. Sí. Otro de los requisitos es que se haya liquidado la sociedad legal o la sociedad conyugal si es que están casados bajo esos regímenes. Existe también la separación de bienes. En ese caso no hay necesidad de hacer nada. ¿Cómo se determina la liquidación de una sociedad legal o conyugal? Esto se maneja ya sea o ante notario o mediante unas diligencias de jurisdicción voluntaria en un juzgado. En un juzgado de primera instancia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Ahí las partes comparecen y le expresan al juez su voluntad de liquidar la sociedad. Es otro de los requisitos, y tiene que ser una comparecencia personal y voluntaria de ambos cónyuges. Esos son los requisitos que se tienen que reunir para este divorcio administrativo. ¿Van juntos o va cada uno a solicitarlo? Sí, así es. Tienen que ir los dos en forma personal, los dos, y tienen que acudir para presentarse ante el oficial del registro civil. ¿En donde se casaron o en cualquier oficialía? En cualquier oficialía. Si es donde se casaron, lo único que pasa es que facilitan la búsqueda del acta de matrimonio, y es ¿no? mucho más ágil, ¿no? Así es. Vamos a una pausa, no tardamos, aprovecho el paréntesis. Estás en Platicando en Familia de Radio Mujer. Acuérdate que hoy es martes de Derecho Familiar. Regresamos a Platicando en Familia, 4 de la tarde con 19 minutos. Estamos hoy hablando del divorcio administrativo. ¿Cuáles son las causales para llevar a cabo este divorcio que a partir del año 1995 dejó de ser divorcio express para en el año 2006 convertirse en divorcio administrativo? En donde ya nos comentaba el abogado que nos acompaña este día, el maestro Enrique Ramos Gutiérrez, que bueno, nada más y nada menos, como mínimo 1 año de haber estado casado, no haber tenido hijos, y sin importar, Enrique, cuál es el régimen por el cual nos casamos.
Qué interesante tema. Definitivamente me parece que es importante tomarlo en cuenta porque ya alguien pues lo derogó, ¿no? En el 95. Y en el 2006 dijeron, no, pero a ver, vamos a analizar muy bien por qué. Y cuando no hay hijos, ¿por qué las parejas tienen que hacer como esta fila enorme en los juzgados? Y no, mejor vamos a hacer algo como específico para las personas que se casaron. No tuvieron hijos, no importa el régimen matrimonial. Y bueno, vamos a ofrecerles esta alternativa que se llama divorcio administrativo, ¿sí? Antes de irnos a la pausa, tú ya tenías, te dejé a medias. Sí, hay que tener en cuenta que se derogó la anterior figura de divorcio administrativo porque el Estado consideraba que el matrimonio era una institución de interés público y trataban de manejar su permanencia. Sin embargo, esto ha generado una serie de conflictos y el hecho de que no se puedan divorciar no significaba que se vayan a reconciliar. Sí. Entonces, también hay que tener en cuenta que en realidad este no es un divorcio sin causa. Las causas de divorcio se establecen en el artículo 404 del Código Civil, como anteriormente lo dijimos, y una de las causas que se establece precisamente en la fracción 18 es la del mutuo consentimiento. Entonces, cuando los dos están de acuerdo, cuando existe mutuo consentimiento, se considera que sí existe una causa, ¿no? Vamos a hablar ahora acerca de los documentos que hay que presentar ante el oficial del registro civil. Sí. En realidad son sencillos y fáciles de poder recuperar. Hay que llevar un acta de matrimonio certificada de las personas que se casaron con una expedición no mínima de un año. ¿El acta de matrimonio certificada es la que vamos y solicitamos en el registro civil? Así es, okay. Pero hay que pagarla certificada. Hay que tener en cuenta que tiene que ser una copia certificada y no una certificación de matrimonio, que es distinto. La certificación de matrimonio, el oficial del registro civil nada más señala que ahí existe un acta con esas características y las describe. En la copia del acta de matrimonio se saca una copia y se certifica como una copia fiel de las que hay en los libros. Entonces, muy importante que no tenga un año de expedida. Tiene que también tramitarse, con eso se demuestra pues que estaban casados, ¿no? Sí. Tiene que llevarse también el acta de nacimiento, también en copia certificada, también tiene que ser expedida por lo menos un año antes, y de cada uno de los cónyuges, para demostrar sobre todo la mayoría de edad, ¿no? Con el acta de nacimiento. Una identificación original, que puede ser de cada uno de los solicitantes, que puede ser la credencial del IFE o ahora INE, el pasaporte vigente, la cédula profesional o la cartilla militar para el caso de liberada, tiene que ser liberada para el caso de los varones, ¿no? Tienen que llevar un comprobante de domicilio que tiene que tener que no exceda de 3 meses de haber sido expedido. Puede ser el recibo de teléfono, luz, así es. Gas. Teléfono, luz, estado de cuenta bancaria, inclusive, ¿sí? En caso de que no se tenga ninguno, porque existen personas que no cuentan con ese tipo de documentación o servicios, entonces pueden acudir al municipio de su localidad, en la Secretaría General regularmente es donde les dan una certificación domiciliaria. Ese certificado o también llamado certificado de residencia, ahí llevan a 2 testigos que señalan en dónde estas personas viven y les expiden un certificado de residencia, y eso es lo que pueden presentar. Sí. Tienen que llevar un certificado de ingravidez expedido por la institución de salud pública. Certificado de ingravidez es certificado de no embarazo. Certificado de no embarazo, pero tiene que ser una institución de salud pública. ¿Sí? Sí. Con vigencia de por lo menos 15 días antes de en cuanto a su expedición. Muy bien. Tiene que llevar una escritura pública o en su caso una resolución judicial donde hayan determinado la disolución de la sociedad legal o la sociedad conyugal para el caso de que estén casados bajo esos regímenes. Uh-huh. Y una constancia, en este caso, donde se acredite que asistieron a una junta de avenimiento ante el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, comúnmente conocido como DIF. Sí.
Una vez que... ¿Es un requisito esta Sí. plática? Sí, es un requisito. Se presentan con toda la documentación y el mismo oficial del registro civil, ahí mismo en la oficialía, les elaboran la solicitud. Ellos mismos les hacen la solicitud, reciben toda la documentación y lo citan en 30 días posteriores, 30 días naturales, para que ratifiquen la solicitud. Esto es, nada más está presentada la solicitud con la documentación, pero la van a ratificar 30 días posteriores. Sí. En ese lapso de 30 días tienen que acudir ante el DIF para las pláticas de avenimiento. Estas pláticas se llevan en cualquier DIF, ya sea municipal o el estatal, ¿no? La finalidad de estas pláticas es, ver si queda la posibilidad de que la pareja reconsidere seguir casados, o si hay alguna situación que ellos creen que ya no tiene remedio, pero que probablemente para el punto de vista de un externo sí lo tiene, pues ayudarlos, ¿no? Así es. De hecho, son personas capacitadas en integración familiar y tratan de resolver los problemas o los conflictos, porque muchas veces las personas tienen conflictos que pueden ser salvados, pues, y entonces al Estado, como le interesa el mantenimiento del matrimonio, pero le interesa el matrimonio en forma funcional, claro, no disfuncional. Por eso es que tratan de ver cómo resuelven la situación, ¿no? Sí. Todos estos documentación se tiene que acompañar en original y copia, ¿sí? Los horarios de entrega de la documentación es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde ante los oficiales del registro civil. Ahora, si por ejemplo ahorita nos está escuchando una persona que esté en Austin, Texas, o en algún otro lugar de los Estados Unidos, que se casó aquí en México, y entonces nos dice, o está pensando, pues yo no tuve hijos, tengo más de 1 año, 2 años que me casé, ¿puedo hacer este trámite a través de algún consulado o representación de nuestra nación? No se puede. No se puede. Existe un candado en la legislación, el artículo 405 bis del Código Civil del Estado de Jalisco, en su segunda fracción, señala que se deben de presentar personalmente los dos ante el oficial del registro civil. Traducción, esto es un trámite personalísimo que no se puede hacer ni siquiera con apoderado. Entonces me regreso de donde estoy para poder llevar a cabo este divorcio. Así es, Alicia. ¿No? De que cumpla con estas características y estos requisitos. Ok, muy bien. Por otro lado, tú nos estabas comentando que si alguna de las dos personas está mintiendo o miente para este divorcio, o es en todos los divorcios, hay sanciones penales. Así es. El Código Penal para el Estado de Jalisco establece en el artículo 171 el delito de falsedad. Es un delito genérico ante cualquier autoridad, cualquier persona que declare con falsedad comete este delito. Sí. Y señala que para los efectos de ese título se entiende por falsedad toda alteración de la verdad que se produzca con fines ilícitos. Y la falsedad de declaración y en informes dados a una autoridad, que se establece el artículo 168, establece que comete el delito de falsedad en declaraciones quien al declarar o informar ante cualquier autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare dolosamente a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de una autoridad, sí, será sancionado con pena de 1 a 5 años de prisión y multa por el importe de 100 a 300 días de salario mínimo. Ahora, en un divorcio, ¿qué es lo que una persona pudiera estar mintiendo? ¿El hecho de que no reconozca que tenga hijos o alguna propiedad o algunas cuestiones así de ese tipo? Que vamos a ampliar la información y lo vamos a aclarar una vez que regresemos del corte para no cortar tu participación. Hoy platicamos con el licenciado Enrique Ramos Gutiérrez, martes de Derecho Familiar. No tardamos. 4 de la tarde con 34 minutos, regresamos a Platicando en Familia, estamos a la mitad del programa martes de Derecho Familiar. Este día platicamos con el maestro Enrique Ramos Gutiérrez, abogado, especialista en Derecho Familiar, acerca del divorcio administrativo, anteriormente conocido como divorcio express. Tiene ciertas características muy específicas. Es importante tomar nota de ello porque en ocasiones estamos confundidos y no sabemos distinguir, ¿no? Porque
bueno, tampoco no tenemos como la obligación de saber todo de leyes, pero sí es importante que en programas como este, en donde los martes lo dedicamos al derecho familiar, podemos aclararle al público e informar de manera mucho más sencilla y perderle un poquito el miedo, porque a veces sí nos da un poco de miedo, ¿no? Cuando hablamos de leyes, ¿qué es esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo procedo? ¿A dónde me dirijo? Pero no. La verdad es que hay que perderle esa sensación que tenemos de mucho, mucho respeto. Y hoy, Enrique, me da mucho gusto que nos estés aclarando lo que es el divorcio administrativo de manera tan, tan puntual, inclusive que nos has hablado de los otros matrimonios y la forma de divorciarse, como es el no me digas, no me digas, porque yo aprendo mucho con ustedes, el contencioso y el de mutuo consentimiento. La diferencia con el administrativo es que aquí no hay hijos y ambos están completamente de acuerdo en llevarlo a cabo, ya finiquitaron el régimen por el cual, o sus bienes, ¿sí? Y lo pueden hacer a través del registro civil. Tienen que haber durado un poquito, más de un año de casados. También nos acabas de aclarar antes de ir al corte que las personas que viven en el extranjero no lo pueden llevar a cabo a través de los consulados o las embajadas. Así es. También, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría mucho que nos volvieras a retomar el tema de las sanciones penales cuando una persona miente. Y yo te decía, ¿qué está considerado como mentir? ¿Cuáles son estas omisiones o de manera intencional estás dejando de decir? ¿No? Porque también nos decías que esto conlleva cárcel. Sí, así es. Está contemplado como un delito. Sí, está tipificado en el Código Penal. Sí. Como te lo señalé hace rato, en el 171 y 168 del Código Penal, se establece que cualquier persona que al declarar ante una autoridad altere la verdad. Esto es, traducción, que es mentir, ¿no? Falsear la verdad. Las personas que realizan esto ante cualquier autoridad cometen ese delito, se les puede castigar de 1 a 5 años. ¿Por qué establece esto el código? Precisamente para tratar de determinar que este procedimiento administrativo lo tramiten únicamente las personas que reúnen estos requisitos, esto es, que no hay hijos. ¿Por qué? Porque al Estado le interesa mucho, pero bastante, la protección de los hijos, sobre todo las cuestiones alimentarias y las cuestiones afectivas, además de todo una protección integral que a nivel internacional se está manejando sobre los menores, ¿no? Sí, claro, porque finalmente una de las características es su protección, que ellos siempre estén salvaguardados, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por ello lo importante es siempre decir la verdad. Sí, entonces, cuando manejan el decreto en el 2006, precisamente en la exposición de motivos, señalan que el Estado no tiene por qué intervenir cuando dos personas que son mayores de edad están de acuerdo en divorciarse, han liquidado sus bienes, o sea, no existe conflicto en cuanto a cuestión económica y no existen hijos en donde el Estado deba de intervenir, pues, como un interés superior, ¿no? Tú me comentabas que también a través de la mediación podemos divorciarnos. Sí, lo que pasa es que el artículo 405 ter del Código Civil establece que este mismo procedimiento lo pueden manejar en el Instituto de Justicia Alternativa. Ese Instituto de Justicia Alternativa se encuentra en la calle Moscú número 60 de Guadalajara, Jalisco, si no mal recuerdo, en la Colonia Moderna. Sí, no, en la Colonia Americana, está bien cerquita, ¿sabes de qué? Del Consulado Americano, a una cuadrita y media. El teléfono es 1380-0000. Ahí acuden con los mismos requisitos que estamos estableciendo y ahí mismo les pueden hacer el procedimiento y se puede llegar al convenio para establecerlo, elevarlo a categoría de sentencia. Sí. Donde se pueden divorciar. La única diferencia entre hacerlo en el ante el oficial del registro civil y ante el instituto es que en el mismo instituto les dan las pláticas de avenimiento. Y acá en el oficial del registro civil hay que acudir al DIF. Y otra de las diferencias que a lo mejor a muchas personas del público les va a interesar es que cuando acudes al DIF te cobran 1,000 pesos por las pláticas.
Eso es el costo de las pláticas. Tienes que llevar identificaciones y copias de las mismas y puedes elegir el día de la semana, que puede ser martes, miércoles o viernes. La plática dura aproximadamente 1 hora y pueden ser de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. En el Instituto de Justicia Alternativa todo es gratuito. Ok, muy bien. Y entonces divorciarse de manera administrativa, el divorcio administrativo sí cuesta, pero más bien lo que cuesta son las pláticas. Así es, bueno, cuesta las pláticas y también hay que pagar los derechos del registro civil. Ya una vez, para que se elaboren las actas, se paga 318 pesos para la elaboración de para los derechos del registro civil, el pago de las anotaciones, que corresponden 76 pesos, y el pago de las certificaciones, que son 167.50 pesos. Eso es lo que cuesta para tramitar incluso ya las actas para obtener el acta de divorcio. Yo en lo particular me parece un trámite bastante sencillo. No se necesita contratar a un abogado porque eso encarecería el costo, pero las personas, si lo quieren hacer, pueden contratar abogado. Sin embargo, podrían hacerlo totalmente gratuito. Pueden acudir al Instituto de Justicia Alternativa, ahí les dicen los requisitos, se los dan por escrito, para que no se les pase ninguno, o pueden acudir a cualquier registro civil y ahí mismo les dan los requisitos para que ellos mismos lo puedan recabar. Y además empezar a poner en práctica lo que es pues el ejercicio de la mediación, el ejercicio de la paz, ¿no? En donde puedes llegar a hacer acuerdos sentados en una mesa, y en donde las personas pueden poner sus diferencias sin ser tan desgarrador como cuando nos vamos a los juzgados. Exacto. Que en ocasiones pues no te queda de otra, ¿no? Pero cuando no, bueno, lo mejor es hacerlo, ¿no? Empezar con esta práctica. Hay que tener en cuenta que en el Instituto de Justicia Alternativa son especialistas en restaurar conflictos. Entonces, yo sí les recomiendo que vayan allá porque tienen una profesionalización más efectiva, y ellos mismos quizás a lo mejor ni siquiera llegan al divorcio y a lo mejor viven feliz durante el resto de su vida. Pueden llegar ¿no? a arreglar sus diferencias, ¿no? También quería platicarte, Alicia, que existen despachos privados que hacen el trabajo del Instituto de Justicia Alternativa. Lo pueden hacer a través de despachos todo privados, lo que es la mediación, particulares, pero estos sí tienen costo y depende de cada despacho. Unos cobran más y otros menos. Yo no me atrevería ahorita a decir un costo, pero sí existe esa forma, ¿no? Sí, ya cada quien va eligiendo, pero lo importante es aclararle a nuestro querido público que lo pueden hacer de manera gratuita, en este caso a través del Instituto de Justicia Alternativa, o si lo quieren hacer a través del oficial de registro civil, automáticamente se van al DIF, tiene un costo de recuperación, 1,000 pesos, más lo que ya nos decías, ¿no? De este trámite también que hay que hacer, aproximadamente que sale como unos 1,500 pesos. Aproximadamente es lo que sale todo el trámite, si se hace en el registro civil. Si se hace en el instituto, solamente pagas los derechos, las actas y las anotaciones, que son como 500 pesos. Aproximadamente. Si tuve un hijo y no lo sé y después sale con que sí tengo un hijo pero no lo reconocí o no lo tengo registrado, ¿no me puedo divorciar de manera en el divorcio administrativo? Lo que pasa es que el Código Civil establece que hijos nacidos dentro de matrimonio, o sea, una vez después de estar casados, son hijos de matrimonio aunque la mujer alegue que el papá es otra persona. Eso señala el Código Civil. Por lo tanto, si la mujer tiene un hijo en matrimonio, estando casada, aunque sea otra persona, tiene que ir ante el oficial del registro civil y decir: yo estoy casada con el señor fulano de tal, y en este caso se le tiene que reconocer como padre. Hacer lo contrario, la mujer estaría falseando, alterando la verdad y por lo tanto sujeta a una sanción penal. Entonces, así está muy específico, está sumamente claro la manera en que se va a llevar a cabo el divorcio administrativo. No tardamos, Enrique, no tardamos, querido público, vamos a una pausa y regresamos al último bloque de Platicando en Familia para leer tus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias por estar sintonizando Platicando en Familia de Radio Mujer. Lo estás haciendo a través del 1040 de AM en la ciudad de Guadalajara, 95.1 de FM en Austin, Texas. Gracias a todos, también a quienes nos están siguiendo a través de internet.
www.radiomujer.com.mx. No me quiero comer los saludos y las felicitaciones a nuestro invitado, al maestro Enrique Ramos Gutiérrez. Te llama Juan Raúl Gutiérrez y nos dice: saludos al licenciado Enrique Ramos, fui su compañero en la maestría y en el Congreso del Estado. Él fue uno de mis compañeros más brillantes. Felicidades a la conductora. Muchas gracias, licenciado Juan Raúl Gutiérrez. Gracias. A ver, Vanessa de la colonia Terranova nos hace un comentario que bien vale la pena decirle a nuestro público y a ti también, Enrique, que cuando una persona nos llama, aclaramos muchas dudas de todos aquellos que no pueden llamarnos o escribirnos. Nos dice Vanessa: si en un matrimonio no se ha divorciado, pero están separados desde hace 20 años, de todos modos tienen que presentar el examen de no embarazo o el de no ingravidez, aunque tengan 60 años, y además tiene que ir a una junta de advenimiento. Sí, así es. Mira, el artículo 405 bis no maneja cuestiones de exclusiones. En este caso, cualquier persona que quiera hacer uso de este procedimiento tiene que reunir todos los requisitos, que es, entre otros, el certificado de ingravidez y asistir a la junta. No hay como a unos sí, a otros no, Así sino es. que es un requisito general. Así es. Ajá, se les pide a todos los que están haciendo el trámite, aunque tengan ya muchos años de divorciados. Lo que pasa es que el Estado no sabe en realidad si están separados, cuánto tiempo tienen de separados, Claro. o si la mujer está o no está encinta. En realidad, y le interesa al Estado saber si ella está embarazada, porque si está embarazada no puede hacer uso de este procedimiento. Tendrían que irse al mutuo consentimiento, en donde se tienen que poner de acuerdo en la cuestión de los alimentos para el producto o para el muchacho que viene, ¿no? Jesús Martínez de Austin, Texas, muchas gracias, Jesús, por tu llamada y sobre todo por participar. Y mira, nos dice: sé de casos de personas que se casaron en Guadalajara y se divorciaron en Texas. La ley de Texas lo permite. Sin embargo, tú nos estabas comentando, Enrique, que este caso, en lo que es el divorcio administrativo, se aplica única y exclusivamente en el estado de Jalisco, por las características que tienen. Aun cuando los dos cumplan con estos requisitos y vivan en Austin, por ejemplo, o en el extranjero, ¿no lo pueden hacer allá? No, de hecho estas leyes son locales, esto es del estado de Jalisco. Todos los estados de la República tienen sus propias leyes, son autónomos, independientes y con soberanía en su régimen interior. Entonces cada quien aprueba sus propias leyes y sus particularidades respecto a los procedimientos. Entonces este divorcio administrativo del cual estamos hablando aplica solamente en el estado de Jalisco, toda vez que son leyes expedidas por el Congreso del estado de Jalisco. Si estas características, si ellos viven allá, lo trasladan a las leyes de Texas, se divorcian ya bajo otro régimen, con otro nombre, que allá sí lo denominen, ¿no? Allá tienen procedimientos, allá la legislación establece procedimientos para divorciarse por mutuo consentimiento o incluso por la vía contenciosa, pero se tienen que someter al procedimiento y a las leyes de Austin, Texas, en este caso, ¿no? Ok, perfecto. Y también tenemos otro comentario en donde también, igual que todo, es muy interesante y nos abre mucho las posibilidades de aclarar. A ver, nos dice: yo no tengo claro si estos requisitos, o mejor dicho, esta forma de divorcio administrativo solo aplica en el estado de Jalisco o en toda la República. Lo acabas de decir que aquí. Así es. Y respecto al domicilio de uno de los cónyuges, también aplica que la persona deba presentarse en el estado para el divorcio administrativo, aun si éste radica en el país, pero esté en diferente entidad federativa y nunca se consumó el matrimonio, mucho menos tuvieron un domicilio conyugal. Si se casaron, el único requisito que existe es que estén casados. Que sean mayores de edad, que tengan por lo menos un año de casados. Teniendo eso, si se presentan ante la oficialidad del registro civil, entonces sí se pueden divorciar bajo este régimen. No es requisito que hayan tenido ni siquiera un domicilio conyugal. Es nada más que demuestren a la ley que estuvieron casados. Así es. Sí. Oye, Enrique, a estas alturas del partido y en base a tu experiencia, ¿cómo ves cómo va este proceso denominado divorcio administrativo? ¿La gente lo está tomando en cuenta? ¿Lo están haciendo? Bueno, de hecho, estuve haciendo un estudio en algunos sistemas de desarrollo integral de la familia, DIF, o en los registros civiles, y por ejemplo en el DIF que está ahí, tengo el dato del DIF que está ahí en la Normal,
en la glorieta de la Normal, que es el DIF del estado. Sí. En lo que va en el transcurso de este año se presentaron 6 personas a divorcio, a las pláticas de avenimiento, sí, y lograron convencer a 2 que no se divorciaran. Pero a mí me sorprende el hecho que solamente fueron 6 en todo este año. Estamos hablando de enero a la fecha, ¿no? Sí, bueno, entonces quiere decir que la mayoría de los matrimonios tienen hijos o no cumplen con los requisitos que ya lo indican, ¿no? Yo más bien pienso que no conocen el procedimiento, toda vez que en el 95 se derogó el divorcio administrativo como estaba anteriormente. Que era el divorcio express. Así es, le llamaban el divorcio express, la legislación lo establecía como divorcio administrativo, pero en aquel entonces se deroga y entonces la mayoría de en todo Jalisco se quedan con la idea de que ya no existía entonces muchas veces por eso no hacen uso del procedimiento. Y ahorita tiene 8 años que nuevamente está vigente y los índices son muy bajos, pero además nos invita mucho, como ya lo decíamos, a dejar a un lado, por lo pronto a desahogar toda esta fila y larga espera que hay en los juzgados, ¿no? Así es. Por un lado. Sí, en realidad uno de los puntos es que si uno no tiene hijos y quiere hacer un divorcio por mutuo consentimiento ante los tribunales, ni siquiera se lo admiten. ¿Por qué? Porque en realidad el Estado no tiene por qué gastar recursos cuando lo más importante para el Estado son los hijos, sí, pues la protección de los hijos, ¿no? Sí. Los alimentos y todo lo que implica. Entonces, lo que hacen en los tribunales, pues les dicen, hay que hacer el trámite como debe ser, ¿no? Cuando no tienes hijos, un procedimiento administrativo. Mucho más corto, menos engorroso. Así es. Más ágil para todas las personas. Que es en realidad donde no hay juicio, porque en ese procedimiento por eso es administrativo, porque no hay juicio. Los otros son jurisdiccionales, porque existe un juicio en donde un juez sanciona la conducta de las partes y establece como causal de divorcio y lo califica, pues. ¿Qué te gustaría dejarle a nuestro público como reflexión respecto al tema, agregar algo más al tema de hoy, que es el divorcio administrativo? ¿Para quiénes? Ya nos dijiste. Enrique, el micrófono es tuyo. Bueno, gracias. Pues en el ejercicio de la profesión yo he manejado muchos divorcios por mutuo consentimiento. Me he dado cuenta, tengo amigos que casi andan hasta provocando el divorcio o tratan de que las partes no se reconcilien con tal de a lo mejor ganarse los honorarios. Yo le apuesto mucho a la justicia alternativa. Yo creo que en la justicia alternativa se pueden salvar muchos matrimonios, porque a veces por cuestiones en realidad que son franqueables, se puede destrozar una familia, ¿no? O una posible familia que puedan manejar. Yo sí recomiendo que lo piensen durante esos 30 días que en la legislación se establece. Me parece acertada, sí, el punto, que en esos 30 días piensen muy bien lo que están por manejar, porque puede ser que pues la vida nos depare otras cosas, ¿no? La vida no se acaba con un divorcio, pero hemos estado viendo que a través del tiempo pues somos prácticamente generaciones de divorciados y eso es terrible, y yo creo que el gobierno sí debería, el Estado sí debería estar preocupado por esa situación, más que por otra cosa, ¿no? Anteriormente no había divorcios, pero la gente no era feliz. Y yo creo que ahora lo que tú nos invitas, esta forma de empezar a ver la justicia alternativa, la mediación, el diálogo, en donde podamos poner nuestras situaciones sobre la mesa y llegar a hacer acuerdos, pues de la manera en la que no estamos acostumbrados, sino a través de la paz. Es una buena invitación y un gran mensaje. Yo quiero agradecerte a nombre de nuestro querido público, de todo el equipo de Radio Mujer y de Platicando en Familia, el hecho de que estuvieras con nosotros compartiendo este tema. Espero que sea la primera de muchas. Muchas gracias por tu manera tan profesional y práctica, además de explicarlo. ¿En dónde podemos contactarte en caso de que alguien del auditorio tenga alguna duda o alguna emergencia y tú le puedas ofrecer orientación? Dejo mi correo electrónico, sí, enriqueramosg@hotmail.com. Prácticamente es mi nombre, nada más con la última letra de mi apellido, a renglón seguido, y en minúsculas.
teléfono 333-170-6381, celular. Muchas gracias, querido público, qué gusto haber podido estar contigo. A continuación te dejo en Casa con Leti. Mañana vamos a hablar en la Escuela para Padres del síndrome de Asperger. No te despegues. De Radio Mujer 1040 de AM. Hasta mañana, Austin, Texas.